El objetivo de este video es poder fortalecer la lógica de la inserción de datos. Vamos a insertar datos. En este caso tenemos la tabla empleado. Rápidamente vamos a describir sus componentes. Tenemos la columna root, es un tipo numérico, largo 9. Su constraint va a ser la constraint, además de la tabla, la primary key, llamada root-pk del tipo primary key. Dígito verificador varchar largo 1, en el caso de que grabemos una K, por ejemplo, una letra K. Apellido paterno, materno, en este caso el materno es opcional, no tiene la constraint de not null. Nombre obligatorio, dirección, fono fijo, celular, fecha de nacimiento, esto es un date. Y si usted verifica, por ejemplo, el celular es unique. Claro, porque efectivamente los números de teléfono deben ser todos únicos. Si le decimos ejecutar, podemos ver que la tabla empleado ha sido creada correctamente. Tenemos entonces acá los empleados, que nosotros necesitamos ahora insertar datos porque, como podemos ver, no tiene ningún dato. Entonces abrimos una nueva hoja de trabajo haciendo clic ahí o, como sugiere el asistente, Alt F10 y le decimos aceptar. Y comenzamos con la inserción. Insert into. Y hay dos tipos de insertar registros: a través de inserción explícita e inserción implícita. Cuando tú insertas implícitamente, tú indicas los nombres de las columnas, en este caso, empleado, y acá debiéramos indicar cada una de todas las columnas, que son todas estas que están acá. Bien, y todos ellos separados por una coma. Evidentemente que es todo un esfuerzo, ¿no? Entonces, al hacerlo así, luego de las columnas debiera ir values y luego vienen todos los values. Vamos a poner solo un valor para que no nos arroje el error. Le decimos control F7 o botón derecho formato para así darle el formato a la sentencia. Otra forma de hacerlo es arrastrando el objeto empleado sin soltarlo y lo soltamos en la hoja de trabajo y le decimos insertar. Y él automáticamente me indica los nombres de las columnas y está ya esperando los values, los valores. Para mí es una de las maneras más rápidas de hacerlo. Pero eso es a través de explícito, en donde implícito, donde yo debo indicarle específicamente cada uno de los nombres de las columnas. Para, en el caso de la lógica de los valores nulos. Pero como yo aquí vamos a indicar todos los valores, yo no necesito los nombres de las columnas. Por lo tanto, las voy a sacar. Y solamente necesito enviarle los values. En el primer valor necesito el root. Vamos a indicar un root de ejemplo. Segundo valor, dígito verificador. Vamos a enviar la letra K. Segundo valor, tercer valor, apellido paterno. Vamos a indicar un apellido paterno. Siguiente columna, apellido materno. La siguiente es el nombre. Vamos acá en dirección. Luego vamos en fono fijo. Los fonos, hay que mirar, ¿cierto?, la descripción. El fono fijo es un number largo 10, entonces yo puedo indicar un número de este tipo. Es un fono fijo, generalmente comienzan con un prefijo de 2. Y luego vamos con un celular, 9. Fecha de nacimiento. Las fechas van con comillas simple y deberán ir en formato
aplica para la descripción del sistema operativo que está instalada la base de datos. Nació en el año 2000. Fecha de ingreso. Es un empleado, por lo tanto tiene una fecha de ingreso a la empresa. Si nació en el año 2000, al menos debiera estar en el aproximadamente 2018 en adelante, para que así esté trabajando desde los 18 años aproximadamente. Entonces vamos a decirle 2020. Comenzó en esta empresa a los 20 años de edad aproximado. Y su sueldo, miremos cuántas cifras puede almacenar. 7 cifras, es decir, que podría tener un sueldo máximo de 9.999.999, que serían en pesos chilenos. Entonces, vamos a indicar un sueldo de 1.500.000 pesos. Si yo le digo insert, es decir, si yo ejecuto esta sentencia, acabo de insertar el primer registro. Entonces, si yo actualizo esto, tengo mi primer dato. Excelente. Ahora, para hacerlo un poco más rápido, podrías hacerlo todo en una sola línea. De esta forma. Y duplicar la línea. Con el Control Shift y la D, la letra D de Duplicate, duplica la línea las veces que sean necesarias. Y aquí cambiamos simplemente los registros. Con unos valores que sean aleatorios. ¿Cierto? Cambiamos algunos datos. Vamos a registrar uno más. Y con eso estaríamos listos con el ejemplo. Como este es un number, es un número técnicamente, ¿cierto? Pero también puede ser varchar. Tú puedes quitar esto y él permite igual hacer la conversión implícita, porque él sabe que este 0 es técnicamente eso. Él podría saber eso, ¿vale? Entonces puedes ponerlo como numérico o como varchar. No hay problema con ello. El problema es si cuando tiene que ser sí o sí un varchar, palabras, y le quitas eso. Ahí eso no va a funcionar. Vamos a hacer unos testing de errores para también validar esos errores. Y el último registro sería este. Y él está ganando 1.600.000. Bien, esto lo vamos a eliminar y vamos a ejecutar lo siguiente. Fíjense, si nosotros ejecutamos esta línea, nos va a indicar un error, específicamente que hay un problema con la restricción única. Claro, porque este registro ya fue ingresado y lo que hace que salte el error es que está intentando registrar el mismo root. Estaba haciendo la validación. Entonces, ese registro no puedo insertarlo, no puedo registrarlo. Este sí. Voy a hacer este intento, veamos qué tal. Excelente, sí se pudo. Vamos a hacer este otro intento ahora
Veamos qué tal. Excelente, sí se pudo. Y como podemos validar, igual se pudo a pesar de no tener las comillas simples en este campo, porque efectivamente, como explicamos, se puede hacer siempre y cuando sea un número y él puede hacer la conversión implícitamente. Bien, vamos a mostrar un pequeño error, algunos errores de intentos de cambios de inserción. Por ejemplo, bueno, primero validemos que sea otro usuario. Bien. Después, saquemos las comillas cuando sí deben ir comillas. A ver qué pasa. No se pudo hacer. No se puede hacer ese tipo de registro. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le estoy mandando un valor que excede el largo máximo? Por ejemplo, el dígito verificador es un máximo de 1 byte. Por lo tanto, ¿qué pasaría si yo pongo 2 caracteres? Si yo ejecuto eso, me dice que está saltando el error de la primera key. Intentemos hacer el cambio. Si yo hago el intento, no me está permitiendo hacer la inserción. Vamos a una más. Él no está permitiendo hacer la inserción. Bien. Entonces, hagamos esta edición. Pongamos ahora, por ejemplo, un número 9. ¿Y dónde está chocando? A ver, veamos. Claro, claro, claro. Recuerden que también nosotros validamos que en la columna fono celular tenemos una restricción, fíjense, una constraint que hace que sea única en celular. Y nosotros no cambiamos el número de teléfono del celular, que si bien recuerdo debería ser este de acá. Ese. Bien, ahí sí. Y ahora vamos a intentar un valor no texto. Esto es un error. Eso no debiera funcionar. Excelente. Ya. Ahora intentemos un largo que se excede del máximo. Ahí yo tengo 2 caracteres y debería ser el solo máximo 1. A ver qué pasa. El valor es demasiado grande para la columna. Nombre de la conexión. Nombre de la tabla. Y nombre de la columna. Estoy intentando un 2 y el máximo es 1. Excelente. Es súper explícito la evidencia del error. Reparemos eso. Intentemos otro error. Yo le estoy mandando, él está esperando una cierta cantidad de columnas, específicamente 11 columnas. ¿Qué pasa si yo le mando menos? Le mando 10. Si yo le digo ejecutar, él me dice que no hay suficientes valores. No hay suficientes valores. Claro, porque él espera 11 y yo le mandé 10. ¿Qué pasa si hacemos lo contrario? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo le invoco o le intento insertar otro registro, o sea, 12? Él me está diciendo que hay demasiados valores. Entonces, él tiene la capacidad de hacer todas estas validaciones para que efectivamente la sentencia esté correcta. Si yo indico, por ejemplo, un error de sintaxis, él también me sugiere algunas indicaciones. Esto me dice que en mi sin coma falta la coma. En este caso, lo que está faltando es el paréntesis, ¿no? Sin embargo, él trata en lo posible de ayudarnos y finalmente, si yo ejecuto, la inserción fue totalmente válida. Y ese ha sido el objetivo
de este video.